Hoy no podemos hablar de diseño gráfico, hoy podemos hablar de diseño, porque antes era fácil establecer, como seccionar en qué era gráfico, qué era industrial, qué era indumentaria. Hoy hay una gran D, como decimos, que es la de diseño total, ¿no? Porque en principio todos los diseños trabajan interdisciplinariamente, tienen no solo entre diseños, sino con otras disciplinas, sociología, psicología, economía, historia. Y eso hace que el pensamiento de diseño sea superador a cualquier especialidad. Entonces, diseño es prefigurar, es pensar en generar algo que todavía no existe, en solucionar problemas de la gente, los, los más fáciles de solucionar, pero eh, básicamente es una operación cultural, ¿no? Algo que hace que el mundo sea un poquito mejor y si los planetas se alinean, eso hace que todos disfrutemos. Sí, hace muchos años. En realidad Juan Andralis me adoptó casi como un discípulo cuando yo tenía 18 años. Y fue como mi padrino de diseño. Y para mí conocerlo a Juan era entrar en un universo absolutamente surrealista, mágico, donde todos íbamos a la imprenta que él tenía, que se llamaba El Archibrazo, a escuchar sus historias, a tal punto que ya de grande, yo ya estaba recibido de arquitecto, le dije que quería aprender a manejar las máquinas y estuve un año yendo de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días como un obrero más a aprender a manejar las Minervas, las planas, a componer en tipografía de tipos móviles. Y en realidad la ventaja era que por ese lugar pasaban los personajes más insólitos de la cultura, la literatura, la pintura, la locura. Imagínate que te estoy hablando años 70, predictadura. Y bueno, fuimos amigos hasta que un accidente casero se lo llevó, pero fue el maestro de muchísimos, una especie de gurú, el sabio. Y de hecho, hace muy poquito él me había regalado unos dibujos de Aubrey Beardsley sobre Lisístrata, y siempre teníamos la fantasía de publicar ese libro, que no lo llegamos a concretar. Y el año pasado, que me había sobrado unos mangos, dije, creo que es el momento de hacerlo. Y está dedicado a él, y 50 ejemplares de la versión de Lisístrata con esos dibujos. La literatura oscura es un mundo en que cuando uno se despierta y ve totalmente oscuro en la casa, que empieza a renacer la imaginación. En esos casos, cuando uno se levanta a las madrugadas por X razón y está todo oscuro en su casa, que no ve absolutamente nada, siempre tienden a tentar a imaginarse cosas que se mueven, ruidos, sonidos, y ahí empieza el caos del miedo. Un miedo que generalmente no es lo que ve,
sino lo que no se ve. Eso para mí es una cosa fundamental en la escritura, porque son esas cosas que se sienten en pequeños cuerpos, en pequeños mecanismos del cerebro que atienden a tentar el miedo. Que bueno, hoy en día estamos en un mundo de todo visual, todo se ve, todo se explica, y tienen criaturas y el porqué en las criaturas. En el caso de mis criaturas, de mis mutantes, putrefactos, busco, que a veces es muy difícil hoy en día, busco lo que no se ve, lo que se puede llegar a sentir, pero no se ve. Son esas pequeñas cosas de valor en este mundo de criaturas de hoy en día. Mira, yo la literatura oscura siempre me gustó, desde chico, me gustó ver dibujos animados, cómics, jugar con muñecos. Y lo que siempre me llamó la atención mucho son los villanos. Porque los villanos tienen esa característica que la grandeza, lo que no se puede mostrar en la grandeza mentalmente porque siempre fracasaban, es eso, el famoso perdedor que siempre busca para poder conquistar el mundo, una galaxia, y ahí tiene esa frescura que uno busca inconscientemente. Y bueno, pasando esto, empezando a ver películas de terror, películas de miedo, clásicos que uno conoce. Y ahí en el año 2001 empecé en el mundo de la literatura. Ahí conocí gente como Gladys Cepeda, como un chico llamado Sergio Albarracín, que me mostraron los caminos de la literatura, la poesía. Y yo dije, wow, quiero probar ahí, meterme en esa mucosidad del arte, ¿viste? Y bueno, y ahí empecé con escrituras. Y como a mí me gustaba mucho, empecé con escritura de terror fantástico, que después de ahí me dice Gladys Cepeda, estás muy limitado, buscá por otros lados. Y ahí a través empecé leyendo a Stephen King. Y me dice, pero Stephen King no es lo único, fíjate en Poe. Y ahí es cuando Poe. Y ahí empecé como una cadena, un laberinto de escritura que uno de chico no conocía. De repente, ver eso es como reflotar de vuelta esa niñez, ese juego. Como diciendo, bueno, ¿se podría vivir ahí? ¿Se podría vivir esto? No, es muy imposible. Pero lo valioso es que podía vivir a jugar de vuelta, volver a crear personajes, volver a vivir esas épocas de la infancia con los juguetes, con los muñecos, a través de la escritura, a través de esa niñez que tenía oculto, volver a jugarlo, pero a través del papel, a través de la poesía, a través de la literatura, los cuentos.
Lo mejor es estar en contacto con gente con hambre, digamos, eso, y tratar de no darles de comer, sino decirles dónde encontrar comida. A mí el vínculo con adolescentes, porque son chicos muy jóvenes, me energizaba. Yo volvía de la facultad, por un lado, vampirizado, como ya te sacaban la sangre hasta la última gota, pero por otro lado tenía el placer de haber estado en vinculación con esos que después fueron, como pude hacer una trayectoria larga. Muchos de mis alumnos adolescentes son hoy sesentones, grandes diseñadores, desde Alejandro Ross hasta Laura Barsky, o sea, ilustradores, diseñadores, programadores, gente que ha hecho empresa, y eso me llena de gratitud, porque para mí encuentro un enorme placer en dar, en abrir ventanas, en hacer que piensen más allá de lo inmediato, que puedan conceptualizar, que puedan experimentar, y yo me sumo en esa historia, ¿no? Es lo que me gusta hacer. Lo peor es que se terminó, que me jubilé y ya no tengo espacios de enseñanza, me quedan muy poquitos, porque es algo que no se abandona tan fácil, es como un vicio la docencia, ¿no? Uno no es que se jubila y deja de ser docente, uno se jubila y sigue siendo docente. Mira, una de las cosas que cuando me iba haciendo grande y sabía que en algún momento se iba a acabar esta historia, pensé, ¿qué dejo para los demás? ¿No? O sea, sí tengo el recuerdo de que pasaron 25.000 alumnos por la cátedra, pero digo, concretamente, ¿qué puedo dejar? Y pensé que lo que más perdura son los libros. Y básicamente la editorial la pensé como una editorial de arte, diseño y comunicación para los amigos, ¿no? Yo tengo 120 títulos publicados de 80 amigos históricos y de 40 amigos nuevos que me hice a partir de la publicación. Y creo que eso es lo que me mantiene en estado de felicidad, ¿no? Es realmente, me produce, cada presentación es una, como decían antes, una Coca-Cola menos, es una bala menos para Vietnam. Yo digo, cada libro que se presenta es un acto de cultura que se acumula. Empecé a generar dramaturgia, obras de teatro, literatura, cuentos. Después ahí conocí gente muy copada, como Roberto Beremío, Diego Arandojo, que decía iban a hacer una producción de un escritor independiente llamado Juan Jacobo Ajarlía, que cuando lo conocí dije, esta es mi referencia, esta es como mi referencia a lo que es el terror, lo fantástico, el misterio. Y ahí empecé también a conocer a Lovecraft, un gran escritor, y bueno, y ahí empecé a formar, y fui a ciclos literarios y yo dije, qué escritura de mierda que están escribiendo los cafés literarios, la verdad
es una porquería. ¿Y por qué no hacer como un mini espectáculos que cuando uno lee poesía empezás a escupir sangre y empezás a ponerte trajes y empezás a ponerte algo que vos digas, lo quiero hacer? Y bueno, y ahí empecé a rotar con ese tema del terror. A mí no me importaba que de repente me saliera una papa frita en la nariz mientras que yo leía poema. Ese era lo maravilloso. Que la gente después, descubriendo, la gente es muy morbosa. Le encanta eso, le encanta que vos lo pinches y la gente diciendo, ah, mirá lo que hace esta persona. Esta cosa así como, mirá cómo lee. Ahora sí, voy a leer un poema de terror. Me hace recordar cosas de la infancia y es como una cadena. Para mí todo es una cadena. Y yo me siento un friki. Hoy en día puedo ser un vampiro de la alta categoría y a los 5 minutos puedo ser un jorobado esclavo que vive en los suburbios de las cavernas.